Buenos días, tardes, noches. Este es un vídeo que tenía ganas de hacer desde hace bastante tiempo. Un vídeo en el que intentaré presentar la posición teísta de la manera más robusta posible. Sí, habéis oído bien. En este vídeo voy a defender la existencia de Dios. ¿Por qué? Por varios motivos. El más importante es que creo que de vez en cuando es bueno intentar presentar la posición contraria a la que se tiene de la manera más convincente posible. Es un ejercicio intelectual que suelo hacer cuando pienso sobre estos temas. Otro motivo es que también me interesa ver cómo mi audiencia atea defiende el ateísmo. Y creo que será interesante que me digáis en qué puntos y por qué motivos falla la defensa de la existencia de Dios que voy a exponer aquí. Para hacerlo no voy a presentar ningún argumento totalmente original. Estamos en 2023. A estas alturas creo que es muy difícil que alguien venga con un argumento teísta completamente nuevo que no tenga nada que ver con todos los que se han formulado ya. Pero por otra parte, lo que voy a hacer tampoco consistirá en presentar un único argumento teísta tradicional, ni en defenderlo de la manera tradicional. Lo que haré es utilizar la que yo considero que es la mejor combinación de argumentos teístas, añadiendo también las que yo considero que son las mejores respuestas teístas a las objeciones habituales de los ateos a esos argumentos. Va a ser una especie de argumento Frankenstein construido a partir de lo mejor de diversos argumentos y potenciado con las mejores defensas de esos argumentos. Sería un poco como cuando Son Goku se fusionaba con Vegeta y se ponían en cuarto nivel de Super Saiyan o algo así. Bien, antes de empezar, aclaro que lo que intentaré demostrar en este vídeo es la existencia de un único ser incausado que es a su vez causa de la existencia de todo lo demás, es decir, un ser que ha creado todo aquello que no es él, siendo ese ser una mente consciente e inteligente, que además es enormemente poderosa y objetivamente buena. Es decir, que estamos hablando de un ser personal. Es una mente inteligente que ha creado todo lo que existe, excepto a sí misma, y que lo ha creado conscientemente mediante una decisión inteligente. Y lo ha hecho porque es objetivamente buena. Creo que sería legítimo llamar Dios a un ser definido con estas características. Es cierto que no lo he descrito con todos los atributos de algunas versiones tradicionales de Dios, como por ejemplo la del teísmo clásico. Pero creo que estaremos todos de acuerdo en que si demuestro la existencia de un ser con las características que he descrito, estaré demostrando la existencia de algo que encaja mucho con lo que habitualmente llamamos Dios. Pues bien, aclarado lo anterior, prepárate, ateíto, porque aquí viene mi argumento a favor de la existencia de Dios. Para demostrarte que Dios existe, vamos a recorrer una escalera con 9 peldaños. En cada uno de esos peldaños vas a tener que escoger la que consideres más razonable entre dos opciones. Una opción en azul y otra en rojo. Si aceptas que en los 9 peldaños la posición más razonable es la que está en azul, entonces tendrás que aceptar la existencia de Dios, tal y como lo he descrito. En cambio, si en cualquier peldaño te inclinas por la posición roja, podrás seguir siendo ateo. Pues bien, lo que voy a demostrar es que elegir la opción roja en cualquier punto de la escalera es irracional, y que por lo tanto lo racional será siempre elegir la opción azul, y en consecuencia aceptar la existencia de Dios. Empecemos. Primer peldaño. ¿Hay causalidad? En otras palabras, ¿hay realmente causas eficientes? ¿Hay algo que sea causa de algo? ¿O por el contrario, la causalidad es una mera ilusión? La opción roja aquí consistiría en negar la causalidad, y la opción azul consistiría en afirmar la causalidad. Tengo bastante claro que en este primer peldaño la inmensa mayoría de personas, ya sean ateos o teístas, se decantará por la opción azul.
Al fin y al cabo, en nuestro día a día todos asumimos que la causación eficiente es un fenómeno real. Es decir, asumimos que cuando, por ejemplo, vemos una bola blanca moverse hasta tocar una bola negra y posteriormente vemos la bola negra moverse, lo que ha sucedido es que el movimiento de la bola blanca ha causado el movimiento de la bola negra. Para muchos esto es tan obvio que se preguntarán por qué no me he saltado directamente este primer peldaño. La razón es que quiero empezar partiendo de intuiciones muy básicas para asegurarme de que no estoy dejando ninguna posibilidad razonable sin explorar. Y además cabe recordar que ha habido algunos filósofos ateos como David Hume que han cuestionado la causalidad, alegando, por ejemplo, que en el caso de las bolas de billar lo único que tú has visto es el movimiento de la bola blanca y después el de la bola negra, pero que no has visto el nexo causal necesario entre estos dos eventos. Digamos que simplemente habrías percibido la contigüidad entre ambos eventos, habrías percibido la prioridad temporal de uno de ellos respecto al otro, e incluso podrías llegar a percibir la conjunción constante de esos eventos en caso de que el fenómeno se repitiera varias veces. Pero Hume te diría que ni siquiera esto último te serviría para concluir que hay un nexo causal, porque el hecho de que ese tipo de fenómeno se repita 1000 veces no implicará necesariamente que la vez número 1001 también vaya a repetirse, y en cualquier caso no implicará que haya quedado demostrado ese supuesto nexo causal. Así que podrías hacer como Hume y cuestionar la causalidad, e incluso podrías llegar a negarla por no haber sido apodícticamente demostrada, lo cual te permitiría decantarte por la opción roja en el primer peldaño de mi argumento. Pero piénsalo bien, ateíto. ¿Cuáles serían las implicaciones de negar la causalidad? Vivimos asumiendo que la causalidad es un fenómeno real. Todo científico, al realizar su trabajo, asume que hay causas para los fenómenos que observamos, y por ello busca activamente esas causas. Y además también asume que el razonamiento inductivo es un método de inferencia válido, por lo menos a nivel probabilístico, y que por lo tanto, si vemos que dos fenómenos se presentan conjuntamente de manera repetida, de manera constante, y que además lo hacen de manera contigua y con prioridad temporal de uno de los eventos respecto al otro, es legítimo asumir que existe una relación causal entre ellos. Es decir, que uno de los eventos ha producido el otro evento, uno de los eventos es causa eficiente del otro evento. Si negásemos la causalidad, deberíamos rechazar esa intuición que es fundamental para hacer ciencia, y que nos dice que en el mundo algunos de los eventos que observamos son causa de otros eventos. Pero es que la cosa, ateíto, es peor todavía, porque si niegas la causalidad, deberías incluso rechazar que exista un mundo exterior a tu mente subjetiva. Piénsalo bien, ateíto, cuando tú asumes que tus sentidos te están informando respecto a un supuesto mundo externo a ti, lo que estás asumiendo es que las cosas del mundo están causando en ti ciertas percepciones sensoriales. Estás asumiendo que las imágenes que percibes son un efecto causado por una luz que ha sido emitida por algún objeto incandescente y que ha sido reflejada por algún otro objeto. O estás asumiendo que los sonidos que oyes son vibraciones en el aire causadas por cosas externas a ti. Pero si niegas la causalidad, entonces tendrás que asumir que tus impresiones son incausadas. Así que no estarías legitimado a asumir que esas impresiones te están informando respecto a un mundo exterior a ti. Por lo tanto, deberías acabar abrazando el solipsismo. Y ahora yo te pregunto lo siguiente: ¿en serio estarías dispuesto a abrazar el solipsismo solo para negar la existencia de Dios? ¿Te convertirías en un escéptico respecto a la existencia de todo el mundo exterior a tu mente solo para poder seguir siendo escéptico respecto a la idea de que hay un Dios? Seguramente no, ¿verdad? Por eso lo razonable es que elijas la opción azul y que aceptes que sí que hay causas en la realidad. Y de esta manera ya habrás dado tu primer paso en la escalera que te lleva a aceptar la existencia de Dios. Bien, aunque te cueste creerlo, lo que ha pasado en este primer peldaño es lo que va a pasar en los otros 8 peldaños. En cada uno de ellos te voy a demostrar que la opción roja te compromete con una postura filosófica
que te lleva a negar intuiciones que normalmente tú das por verdaderas. O te lleva a negar principios lógicos o formas de razonamiento que normalmente tú consideras válidas. En este primer peldaño, por ejemplo, te he demostrado que la opción roja te lleva al solipsismo. Y seamos honestos, tú normalmente no abrazas el solipsismo. Cuando estás debatiendo sobre cualquier otra cosa que no sea la existencia de Dios, tú no abrazas la idea de que haya que ser escéptico respecto a la existencia del mundo exterior a tu mente. Ni siquiera cuestionas la causalidad en aquello que observas. Y tampoco cuestionas la validez del razonamiento inductivo, que es una forma de inferencia que empleamos constantemente y que consideramos una forma válida de alcanzar conocimientos, aunque sea a un nivel meramente probabilístico. Y por ello no estarías siendo congruente si en el debate sobre Dios rechazases todas estas intuiciones y principios que asumes como válidas y verdaderas en cualquier otro debate. No eres racional si te decantas por la opción roja. Lo razonable es la opción azul. Vamos al segundo peldaño. ¿Hay causalidad de la existencia de entes? Aquí la opción roja nos dice que no y la opción azul nos dice que sí. Esta pregunta es ligeramente más compleja que la del peldaño anterior. Aquí ya no estamos hablando de si simplemente hay eventos que causen otros eventos. Aquí hablamos de si hay entes que causen la existencia de otros entes. Para entendernos, por ejemplo, en el caso de las bolas de billar, no se está causando la existencia de nada. Lo único que sucede en ese caso es que el movimiento de una de las bolas provoca el movimiento de la otra. Pero en todo ese proceso no hay nada que no existiera antes y que sí que exista después. Las dos bolas ya existen desde el principio. No hay nada que esté siendo creado en ese ejemplo. Por eso la pregunta en este segundo peldaño es si hay casos de causalidad en los que se crea algo que antes no existiera, casos en los que se cause la existencia de un ente. Lo primero que a muchos nos vendría a la mente sería pensar que sí. Por ejemplo, si tú construyes una casa, la casa no existía antes de que la construyeras, y sí que existe después de que la construyas. Eso implica que tú has causado la existencia de esa casa. Has hecho que un ente empiece a existir. Esto nos llevaría, una vez más, a decantarnos por la opción azul. Pero claro, algún ateo muy avispado podría decir que no, que construir una casa no es esencialmente distinto del ejemplo de las bolas de billar. Porque cuando tú construyes una casa, no estás realmente haciendo que empiece a existir algo que antes no existiera. Lo único que estarías haciendo es mover cosas ya existentes de un lugar a otro. Al fin y al cabo, todas las partículas materiales que constituyen la casa ya estaban ahí, ya existían. Lo único que tú has hecho ha sido cambiarlas de posición. No has creado nada. Solo has reposicionado lo que ya existía. Así que, como ateo que eres, podrías intentar decantarte por la opción roja con este argumento. Podrías decir que nunca vemos entidades empezando a existir, que solo vemos lo que siempre ha existido adoptando distintas formas. De esta manera no rechazarías la causalidad porque aceptarías que hay eventos que causan otros eventos, pero sí rechazarías la causalidad de la existencia de entes, porque toda esa cadena causal de eventos no está creando nada. Pero un momento, ¿me estás diciendo entonces que la casa ha existido siempre? ¿Me estás diciendo que la casa existía, por ejemplo, en el periodo Jurásico? Eso sería absurdo. Nadie diría que esta casa existía en la era de los dinosaurios. Y sí que diría que existe ahora. Ergo, lógicamente, en algún momento hemos pasado de un estado de cosas en el que la casa no existía a un estado de cosas en el que la casa sí existe. Y si ese nuevo estado de cosas ha sido causado, deberíamos decir que la existencia de la casa ha sido causada. Pero bueno, tal vez lo que pretendes decir es que la casa realmente no ha existido nunca, que ni siquiera existe ahora mismo. Porque quizás lo que tú defiendes, ateíto, es que los entes compuestos no existen, que solo son ilusiones, como lo son las constelaciones. Las constelaciones no son realmente nada.
Simplemente nosotros les hemos dado un nombre porque las vemos como un conjunto de cosas e imaginamos que forman un dibujo. Quizás lo que estás defendiendo es que sucede exactamente lo mismo con cualquier objeto compuesto. Simplemente hemos convenido llamar casa a una configuración de partículas concreta. Pero lo único que realmente existiría son esas partículas simples, que ahora mismo, de forma accidental, están posicionadas de esa manera. Pero vamos a ver, ateíto, vas de mal en peor. En el anterior peldaño, recuerda que para negar la existencia de Dios querías abrazar el solipsismo. Y me estás diciendo que en este segundo peldaño, para negar la existencia de Dios, vas a abrazar el nihilismo mereológico. When we say it's kind of absurd, yes, that you know, I existed in the Jurassic period or something, what I'm being careful to say here is that everything that I'm made of existed at that time. You're talking here about a view that is, and I hate to get technical, it's called mereological nihilism. Yeah, that is to yes. say that there are no composite objects. Essentially, yes. ¿Te has parado a pensar en las implicaciones de esa postura filosófica? ¿Te has parado a pensar en si realmente eres capaz de ser congruente con ella? Piénsalo, ¿acaso no eres tú mismo un ente compuesto? Especialmente desde un enfoque materialista, ¿acaso tú no eres tu cuerpo? ¿Siendo tu cuerpo un conjunto de partículas? E incluso si me dijeras que eres un compuesto de cuerpo y alma, seguirías siendo un ser compuesto. Entonces, si dices que los seres compuestos no existen, y te defines a ti mismo como un ser compuesto, tendrás que decir que tú mismo no existes. Que tú eres una ilusión. Y claro, ¿una ilusión de quién? Supongo que de nadie, porque tampoco existe ninguna otra persona. Así que vas a tener que defender que tú eres una ilusión de nadie. Lo cual parece bastante absurdo porque para que haya una ilusión, supongo que alguien debería estar experimentando esa ilusión. ¿En serio estarías dispuesto a llegar a ese extremo con tal de tomar la opción roja? Esto es incluso peor que lo del solipsismo. Un solipsista, aunque duda de la existencia del mundo exterior, por lo menos puede decir que él mismo sí que existe. Pero tú aquí estás negando tu propia existencia con tal de no seguir en el camino que te conduce a la existencia de Dios. ¿No es un coste demasiado alto? ¿No va contra tus intuiciones más fundamentales? Tú realmente no vives asumiendo que tú no existes. No vives asumiendo que tú eres una ilusión de nadie. Por supuesto, estarías legitimado a plantear que existen algunas soluciones para que un nihilista mereológico pueda seguir afirmando su propia existencia. Por ejemplo, el nihilista mereológico podría decir que él sí que existe, argumentando que él no es un ser compuesto, sino que él es una partícula simple. ¿Pero acaso no es esta una solución que choca fuertemente contra el materialismo? Es decir, si tú como nihilista mereológico me dices que tú existes porque tú eres una partícula indivisible, hipótesis que estaría por demostrar, eso implicaría rechazar que tú seas por lo menos en parte tu cuerpo físico. Y además, ¿qué sería esa partícula simple que supuestamente eres tú? ¿Dónde estaría localizada exactamente? ¿En algún lugar de tu cuerpo o fuera de tu cuerpo? Y además, si yo soy una partícula indivisible y esa partícula ha existido siempre, entonces ¿por qué yo no recuerdo haber existido desde antes del nacimiento de mi cuerpo? ¿Acaso no todos damos por verdadero que yo empecé a existir cuando empezó a existir mi cuerpo? Y además de todo eso, pensad también en las implicaciones morales de esta postura filosófica. ¿No estaríamos diciendo que si desmembro totalmente el cuerpo de una persona, no estoy destruyendo a la persona? En tanto que la persona sigue existiendo como partícula indivisible y yo no he destruido esa partícula indivisible. Claramente, la opción más razonable pasa por afirmar que tú eres un ser compuesto. Y también pasa por afirmar que tú existes. Así que debes afirmar que los seres compuestos existen. Y además sabes bien que empiezan a existir de manera causada. Por ejemplo, mi existencia fue eficientemente causada por mis padres. Así que una vez más debes tomar la opción azul. Por cierto, nada de lo que hemos dicho en este punto implica que tengas que aceptar que hay causación ex nihilo. Ese será otro debate muy legítimo que discutiremos en el quinto peldaño. En este punto puedes seguir asumiendo tranquilamente que, aunque los entes compuestos son causados, siempre son causados ex materia, es decir, que tienen una causa material, están formados de materia previa.
Pero por el momento, si aceptas que los entes compuestos son algo que existe y que son algo causado, tienes que aceptar la opción azul en este segundo peldaño. Tercer peldaño. ¿Todos los entes son causados? En los dos peldaños anteriores ya hemos establecido que hay causas y que incluso hay causas para la existencia de entes, causas creadoras de cosas. Habiendo asumido esto, cabe plantearse si esa es una norma que se cumpla universalmente para todos los entes de la realidad, o si por el contrario hay algunos entes que no son causados. En este caso, la opción roja nos diría que todos los entes son causados, y la opción azul nos diría que no todos los entes son causados. Nótese que la opción azul no contradice aquí lo establecido en los peldaños anteriores. En ellos simplemente habíamos llegado a la conclusión de que hay causas y de que hay entes cuya existencia es causada. Pero no hemos dicho en ningún momento que absolutamente todo tenga una causa, ni tampoco que todos los entes sean causados. No hemos abrazado la causalidad como un principio omniabarcante. Entonces la pregunta es razonable. ¿Son todos los entes causados? Nuevamente, el ateo podría desviarse del camino que nos conduce hacia Dios, decantándose por la opción roja y diciendo que todos los entes son causados. Lo cual es curioso porque en los dos peldaños anteriores la opción atea consistía en cuestionar o negar la causalidad. Pero en este peldaño tenemos al ateo optando por el extremo opuesto, optando por considerar que la causalidad no solo es real, sino que es aplicable a todo lo existente sin excepciones. Y en cambio, aquí el teísta, que en los escalones previos era el defensor de la causalidad, aquí estaría matizándola, proponiéndola como un principio limitado que no se aplica a todo. ¿Quién tiene razón? Pues bien, te diré que si tomas la opción roja y dices que todos los entes son causados, estarás comprometiéndote o bien con el infinitismo causal o bien con la idea de causa sui. Si dices que absolutamente todo lo existente sin excepción tiene una causa, entonces estarás diciendo que o bien podemos remontarnos hacia atrás en una serie infinita de causas, o bien hay algunas cosas que se han causado a sí mismas, cosas que han causado su propia existencia. Y lamento comunicarte, ateíto, que tanto el infinitismo causal como la causa sui te llevan a rechazar el principio más fundamental de la lógica, el principio de no contradicción. En lo que respecta a la causa sui, está muy claro que es contradictoria. Algo no puede ser causa eficiente de su propia existencia, porque ello implicaría que ese algo exista antes de empezar a existir. La causa es anterior al efecto, lo cual implica que la causa debe ser distinta al efecto. Si X es causa de Y, entonces X existe en un tiempo t1 que es anterior a otro tiempo t2 en el que Y existe por primera vez. Pero en el caso de la causa sui estamos diciendo que X es causa de sí misma. En otras palabras, que X es causa de X. Y si X es causa de X, entonces X existe en un tiempo t1 que es anterior a otro tiempo t2 en el que X existe por primera vez. Lo cual implica que X tiene que existir en el tiempo t1 y simultáneamente no existir en el tiempo t1, porque estamos diciendo que existe por primera vez en t2. Por supuesto, aquí se me podría decir que algunos teístas rechazan que las causas tengan que ser siempre temporalmente previas a sus efectos, y que defienden que hay causas simultáneas a sus efectos, o incluso causas atemporales. Pero respecto a esto debo decir dos cosas. La primera es que yo no estoy defendiendo aquí la postura de esos teístas, porque creo que lo más razonable, tal y como se nos presenta la causalidad como fenómeno, es admitir que la causa es temporalmente anterior al efecto.
en tanto que eso es lo que observamos siempre sin excepción, siendo esto algo que ya he debatido y demostrado hasta el hartazgo en vídeos como los que podéis ver aquí. Y lo segundo que debo comentar es que incluso esos teístas que rechazan que la causa deba ser temporalmente anterior al efecto, siguen defendiendo una anterioridad ontológica de la causa respecto al efecto, que quizá también podría seguir alegándose para defender que la causa debe ser distinta al efecto y así poder defender la imposibilidad de la causa sui. Por otra parte tenemos el infinitismo causal, es decir, incluso si aceptamos que no hay causa sui, que nada se ha causado a sí mismo, podríamos seguir defendiendo que efectivamente toda entidad ha sido causada por otra entidad distinta, pero que la cadena de entidades que causan otras entidades se extiende hasta el infinito, de tal manera que para todas ellas se puede decir que tienen una causa, y así seguimos pudiendo sostener que no hay nada incausado. ¿Es esto contradictorio también? Pues sí. En este caso, quizás la contradicción no es tan obvia como con la causa sui. No es algo que veamos de manera tan inmediata. Pero lo cierto es que si se acepta que una serie causal infinita es posible, entonces se está aceptando la posibilidad de escenarios contradictorios. Y creo que la mejor manera de ilustrarlo es la famosa paradoja Grim Reaper. Esta es una paradoja que ya expliqué en un vídeo detallado hace 2 años. De manera muy resumida, tenemos a una persona que llamaremos Juan y tenemos a una serie infinita de Grim Reapers que tiene que matarlo. Grim Reaper es la parca, es este ser con una guadaña que se usa para personificar a la muerte. La idea es que si asumimos que las series causales infinitas son posibles, entonces sería posible, por ejemplo, entre las 12 y las 13 horas, una cantidad infinita de Grim Reapers causalmente conectados entre sí, de tal manera que lo que haga cada uno de los Grim Reapers sea dependiente de lo que hayan hecho los Grim Reapers anteriores. Y la cosa funcionaría así. El Grim Reaper que llamaremos número 1 debería matar a Juan a las 13 horas, en caso de que Juan esté vivo a esa hora. Si Juan no está vivo a esa hora, entonces no hace nada. El Grim Reaper número 2 es el que debería matar a Juan a las 12:30, en caso de que Juan esté vivo a esa hora, y si no está vivo a esa hora, entonces no hace nada. Y así sucesivamente con el Grim Reaper número 3 a las 12:15, y con toda una serie infinita de Grim Reapers, de manera que siempre vamos dividiendo el tiempo por la mitad. Bien, pues si esto fuera posible, llegaríamos a la conclusión absurda de que, habiendo sido enviados infinitos Grim Reapers a matar a Juan, ninguno de ellos podría haberlo matado, porque para cada Grim Reaper concreto siempre habrá un Grim Reaper que tendría que haberlo matado antes. Es imposible que lo haya matado el Grim Reaper que hemos llamado número 1, el de las 13 horas, porque antes tendría que haberlo matado el número 2, el de las 12:30. Así que a las 13 horas Juan ya tendría que estar muerto, pero tampoco puede haberlo matado el Grim Reaper número 2 porque antes lo habría matado el número 3. Y así hasta el infinito. Es decir, tampoco puede haberlo matado el Grim Reaper número 827 porque antes lo habría matado el 828. Nunca podrás señalar un Grim Reaper que haya matado a Juan porque siempre tendrá que haber un Grim Reaper que tendría que haberlo matado antes. Así que la conclusión es que ningún Grim Reaper en concreto ha matado a Juan. ¿Pero significa eso que a las 13 horas Juan sigue vivo? No, eso sería absurdo porque precisamente el motivo por el que ningún Grim Reaper concreto puede haber matado a Juan es que otro Grim Reaper tiene que haberlo matado antes. Es decir, el motivo por el que el Grim Reaper número 1 no puede matar a Juan a las 13 horas es porque Juan no puede estar vivo a las 13 horas. Y si no puede estar vivo es porque lo han matado. Pero ningún Grim Reaper puede haberlo matado. Esta es la contradicción. Ningún Grim Reaper ha matado a Juan porque un Grim Reaper ha matado a Juan. Pues bien, en este punto yo creo que hay 3 cuestiones importantes que deben entenderse. La primera es que si este escenario fuera posible, entonces sería posible que se diera una contradicción lógica. La segunda es que no debemos aceptar como posibles escenarios que impliquen la posibilidad de contradicciones lógicas. Y la tercera es que la mejor manera de evitar la contradicción lógica aquí es rechazar
el infinitismo causal. La primera cuestión yo creo que ya ha quedado demostrada. Ya ha quedado claro que aquí hay una contradicción. Vamos con la segunda. ¿Deberíamos rechazar la posibilidad de este escenario por el hecho de que implique una contradicción? Yo diría que sí. Es exactamente lo mismo que muchos hacemos, por ejemplo, con la idea de que sea posible viajar en el tiempo hacia el pasado, o por lo menos hacia un pasado desde el que se pueda alterar el presente del cual se proviene. Si viajar al pasado y alterar el presente del que provenimos fuera posible, entonces sería posible que alguien impida que sus padres se conozcan, porque eso implicaría que esa persona no habría podido nacer nunca. Y si esa persona no ha nacido nunca, entonces no podría impedir que sus padres se conozcan. Así que sus padres sí que se habrían conocido. Y entonces la persona sí que habría nacido, y sí que habría podido impedir que los padres se conozcan, etcétera, etcétera, etcétera. Estaríamos diciendo que la persona X no ha nacido porque la propia persona X ha impedido su propio nacimiento, lo cual implica que la persona X sí que existe y por lo tanto implica que sí que ha nacido. De lo contrario, sin existir, ¿cómo va a impedir su propio nacimiento? No puede impedir nada. Estamos diciendo que una persona no ha nacido porque esa misma persona sí ha nacido. La contradicción es evidente. Pues bien, creo que muchos consideramos razonable pensar que en tanto que este escenario que he planteado sería contradictorio y en tanto que asumimos que las contradicciones lógicas son imposibles, debemos rechazar alguna de las premisas que permite este escenario. En este caso debemos rechazar que sea posible viajar al pasado, o por lo menos a un pasado desde el cual podamos afectar el presente del cual provenimos. De la misma manera, creo que en el caso de la paradoja Grim Reaper, lo razonable sería evitar la contradicción asumiendo que hay que eliminar algo de ese escenario, que es lo que está permitiendo que se dé la contradicción. Por supuesto, como ateo, también tienes la opción de abrazar la contradicción. Podrías intentar defender que el principio de no contradicción simplemente no es válido, y que es perfectamente posible que se den contradicciones lógicas, que es perfectamente posible que una persona haya nacido y no haya nacido, en el mismo sentido exacto de la palabra nacer, o que una puerta esté abierta y no esté abierta, simultáneamente y en el mismo sentido de estar abierta. Pero vamos a ver, ateíto, si dijeras algo así, estarías cayendo en algo incluso peor que lo de los dos peldaños anteriores. En el primer peldaño, para tomar la opción roja, eras solipsista, negabas o cuestionabas la existencia del mundo exterior. En el segundo peldaño eras nihilista mereológico, así que tenías que negar que tú mismo existieras. Pero es que en este tercer peldaño atacas directamente al pilar fundamental de la lógica. Si niegas la validez del principio de no contradicción, entonces ya ni siquiera se puede hablar contigo. Nada de lo que digas tiene validez. De hecho, si rechazas el principio de no contradicción, entonces, aunque me digas que Dios no existe, ello no tendría por qué implicar que sea falso que Dios existe. Podría ser que Dios exista y no exista, simultáneamente y en el mismo sentido. Porque al renunciar al principio de no contradicción, el hecho de aceptar como verdadera la afirmación de cualquier cosa ya no implica rechazar la negación de esa misma cosa. Lo absurdo es que algunos ateos, como Stephen Woodford, del canal Rationality Rules, han jugado con la idea de rechazar el principio de no contradicción precisamente en el contexto de un debate sobre la existencia de Dios en el que se les había planteado la paradoja Grim Reaper. While Cameron is more than confident to conclude that contradictions are impossible, that is, he asserts to know as fact that they're definitely impossible, it is vital to note that most physicists, mathematicians and philosophers do not share this absolute conviction. En respuesta, el cristiano Cameron Bertucci, del canal Capturing Christianity, ironizó respecto a esa posibilidad. So I want to say two things about this. First, this claim that Stephen made here is completely unsupported. When I reached out to Stephen asking for a source for this claim, unsurprisingly, he didn't have one. Secondly, Stephen is conflating knowledge with certainty. In my opening statement, I argued that we know that contradictions are impossible. Since we know that contradictions like this are impossible, but I never said that we have absolute certainty that contradictions are impossible. And in epistemology, knowledge is not identical to absolute certainty.
In fact, most epistemologists these days actually reject certainty as a criterion of knowledge. According to Professor Stephen Hetherington, quote, almost all contemporary epistemologists will say that they are fallibilists. The most important thing to note here, however, is that I don't need you to have absolute certainty in the law of non-contradiction. All I need you to do is have a justified belief in the law of non-contradiction. I mean, after all, maybe we should agree with Stephen and be skeptical of the law of non-contradiction. Maybe God exists and God doesn't exist. Maybe 2 + 2 = 4 and 2 + 2 doesn't equal 4. Hey, maybe the Kalam is sound and it's not sound. Maybe all of Stephen's rebuttals were good and they were also not good. Who knows? En conclusión, no es una buena idea rechazar el principio lógico más básico de todos, solo para poder tomar la opción roja en este peldaño y poderte desviar del camino que te lleva a la existencia de Dios. Creo que una vez más estarías abrazando una postura filosófica absurda que jamás aceptarías en ningún otro debate, y con la cual nuevamente no podrías ser congruente. Porque nadie va por ahí asumiendo que el principio de no contradicción no es válido. Quizás el ateo, para no renunciar totalmente al principio de no contradicción y poder seguir defendiendo el infinitismo causal, aquí podría intentar defender la idea de que el principio de no contradicción se aplica a unas cosas sí y a otras cosas no, que en algunas situaciones es válido y en otras situaciones no es válido. Pero creo que esta no sería una solución razonable, porque para distinguir claramente entre las situaciones en que sí se aplica y las situaciones en las que no se aplica, ya necesitas previamente tener el principio de no contradicción rigiendo de manera universal. De lo contrario, las situaciones en las que no se aplica el principio podrían ser simultáneamente y en el mismo sentido situaciones en las que sí se aplica el principio. Por eso lo único razonable es abrazar totalmente ese principio. Por otra parte, también cabe considerar la tercera cuestión. Quizás algún ateo podría coincidir en que hay que preservar el principio de no contradicción y que por lo tanto hay algún elemento en la paradoja Grim Reaper que debemos rechazar para poder preservar ese principio lógico. Pero quizás el ateo podría decir que lo que hay que rechazar no es el infinitismo causal. El problema es que, como he dicho, yo creo que la mejor manera de evitar la contradicción sí que implica rechazar el infinitismo causal. Lo primero que debemos notar es que lo que está causando la contradicción en la paradoja Grim Reaper es precisamente el hecho de que hablemos de una serie infinita. Lo que causa la contradicción no es ningún otro elemento de la paradoja. Por ejemplo, no es el hecho de que estemos hablando de Grim Reapers. Si en lugar de con Grim Reapers formulásemos la paradoja con cocodrilos que tienen que matar a Juan, o con tiburones que tienen que matar a Juan, el problema es exactamente el mismo con una serie infinita de cocodrilos o con una serie infinita de tiburones. En cambio, si en lugar de estar hablando de infinitos Grim Reapers, estuviéramos hablando de un número finito de Grim Reapers, por ejemplo 5 Grim Reapers, entonces no habría contradicción. Si hay 5 Grim Reapers, entonces simplemente es el Grim Reaper número 5 el que mata a Juan, antes de que puedan matarlo los Grim Reapers 4, 3, 2 y 1. Claramente es el hecho de que la serie sea infinita lo que nos lleva al escenario contradictorio. Quizás algún ateo pueda aceptar este punto, pero seguir rechazando que el problema sea el infinitismo causal. Y quizás pueda intentar defender que el problema es el infinito aplicado a alguna otra cosa de la paradoja. Por ejemplo, podría intentar defenderse que el tiempo no es infinitamente divisible, es decir, que no hay infinitos instantes entre las 12 horas y las 13 horas. Pero si bien eso podría servir para resolver la paradoja en la forma en la que yo la he presentado aquí, el problema es que la paradoja Grim Reaper puede plantearse de muchas otras maneras.
Se ha formulado de manera sincrónica, de manera que los distintos Grim Reapers estén a distintas distancias de Juan. Uno de ellos está a 1 metro, el otro a medio metro, el otro a 1/4 de metro, etc. Y si se intenta resolver la paradoja diciendo que el espacio tampoco es infinitamente divisible, la paradoja podría formularse de manera que no requiera un espacio infinitamente divisible, sino un espacio infinito en extensión, de manera que un Grim Reaper esté a 1 metro, otro esté a 2 metros, otro a 3 metros, y de manera que cada Grim Reaper pueda actuar a distancia. O incluso podría plantearse sin espacio y sin tiempo. Y mientras se mantenga la relación de dependencia causal entre los Grim Reapers, es decir, mientras lo que haga cada uno dependa de lo que haya hecho otro, y mientras la serie sea infinita, siempre nos volveremos a topar con la contradicción. Una contradicción que podríamos resolver para todas las formulaciones de la paradoja si simplemente rechazamos el infinitismo causal. Así que, una vez más, lo razonable es que tomes la opción azul. Cuarto peldaño. ¿Los entes incausados son necesarios o contingentes? Habiendo aceptado que no todos los entes son causados, y que por lo tanto en la realidad hay algunos entes que existen sin causa, nos podríamos preguntar por qué razón algunos entes tienen causa y otros no. Y tenemos dos posibilidades. Podría ser que algún o algunos entes, por ser el tipo de ente que son, existan sin causa. O podría ser que simplemente cualquier cosa pueda existir sin causa. Para entendernos, en este punto ya hemos asumido que en la realidad hay cosas causadas y también hemos asumido que hay cosas incausadas. Supongamos que la cosa X es incausada. Y supongamos que las cosas Y y Z son causadas. ¿Por qué la cosa X es incausada mientras las cosas Y y Z son causadas? Podríamos pensar que tal vez X es incausada precisamente por el tipo de cosa que es. Es decir, que aquello que X es implica existir de manera incausada, mientras aquello que Y y Z son no implica que existan de manera incausada. Otra posibilidad sería la de que cualquier cosa pueda existir de manera incausada, y que para existir de manera incausada no importe si eres X, si eres Y, si eres Z, o si eres cualquier otra cosa. En este segundo escenario que estamos contemplando, se habría dado X de manera incausada porque sí, como un hecho bruto azaroso. Pero podría haber sido Y o Z lo que se hubiera dado de manera incausada, porque en este segundo escenario cualquier cosa de la realidad podría existir de manera incausada. El problema, ateíto, es que si te decantases por esta opción, estarías renunciando a un principio casi tan importante como el de no contradicción. Me refiero al principio de razón suficiente, el principio por el cual asumimos que algo que contingentemente pueda darse o no darse, en el caso de que se dé, se dará por alguna razón. Habrá alguna explicación que nos ayude a entender por qué se ha dado en lugar de no darse. Quizás no necesariamente una explicación totalmente determinista, pero sí una que hasta cierto punto nos permita comprender por qué de entre las dos posibilidades contingentes se ha realizado una y no la otra. Este es un principio que todos damos por válido. Por eso, cuando sucede cualquier cosa, entendemos que hay una explicación para que haya sucedido. Si yo entro en mi casa y me encuentro un oso polar, asumo que debe haber una explicación para que haya un oso polar en mi casa, que no es simplemente un hecho bruto que se ha dado sin ninguna explicación. Y si decimos que cualquier cosa puede existir de manera incausada, tanto si la cosa es X como si la cosa es Y o Z, entonces no veo por qué deberíamos rechazar que, por ejemplo, todo el mundo que observamos haya aparecido sin ninguna causa hace 5 minutos, con apariencia de antigüedad, y teniendo nosotros unos cerebros que tienen falsas memorias respecto a un pasado que nunca ha existido. Todo lo que observamos podría ser un gigantesco hecho bruto, azaroso, que acaba de darse porque sí, sin ninguna explicación. Y no habría por qué investigar cuál es la explicación de nada de lo que observamos, porque todo podría haberse dado sin ninguna explicación. Fijaos en que en este escenario yo podría sustituir Y
Y o Z por todo el mundo actual tal y como lo observamos. Así que si optas por este escenario en el que cualquier cosa puede darse sin causa, deberías estar abierto a esta posibilidad. Por ello, creo que es muchísimo más razonable optar por el primer escenario que he planteado. Un escenario en el que no cualquier cosa puede existir sin causa. De esta manera no renunciaríamos al principio de razón suficiente y seguiría siendo racionalmente legítimo valernos de él. Y en este escenario, las cosas que son causadas tendrían una explicación para su existencia. Una explicación que se hallaría en las cosas que las han causado. Por ejemplo, Y y Z, como cosas causadas, podrían hallar la explicación de su existencia en X, que contingentemente las habría causado. Y las cosas incausadas tendrían una explicación de su existencia en sí mismas, en que su esencia sea algo que no pueda no existir. Y que, en consecuencia, dado que su esencia, dado que aquello que son, implica que existan de manera incausada, esas cosas sean necesarias. Y bueno, como he dicho, creo que una vez más, si tomases la opción roja, estarías rechazando un principio lógico fundamental con tal de desviarte del camino que te lleva a la existencia de Dios. Seamos honestos, en tu día a día, tú no asumes que el principio de razón suficiente sea inválido. Y por lo tanto, una vez más, tomamos la opción azul. Quinto peldaño. ¿Hay un único ente incausado? ¿O hay varios? En este peldaño se enfrentan el monismo fundamental y el pluralismo fundamental. Ya hemos aceptado que las series causales son finitas y que por lo tanto hay primeras causas. Es decir, que hay cosas que actúan como causa eficiente de otras, no siendo ellas mismas causadas por nada. Y además hemos aceptado que esas primeras causas lo son de manera necesaria. Es decir, que existen de manera incausada por el hecho de ser aquello que son. La gran pregunta ahora es ¿cuántas primeras causas hay? Al formularme esta pregunta siempre he contemplado tres posibilidades. Que haya un único ente incausado, es decir, una única primera causa que ha causado todo lo demás, que haya infinitos entes incausados, o que haya cualquier otro número finito random de entes incausados. Por ejemplo, no sé, que haya 3.579 entes incausados. Debo decir que personalmente siempre me ha chirriado muchísimo la opción intermedia, la del número random. La respuesta a la gran pregunta de la vida, del universo y de todo es 42. Me parece que si estamos hablando de los fundamentos de la realidad, es decir, de aquellas cosas de la realidad que existen necesariamente y que son causa de todas las demás cosas, el hecho de que el número de esas cosas fundamentales de la realidad sea, por ejemplo, 3.579 o 25.791.024 o 42, siempre me ha parecido algo bastante arbitrario. Pero claro, que me parezca arbitrario no es suficiente para rechazar totalmente esa posibilidad. Así que la vamos a contemplar también. Pues bien, lo que yo diría de entrada es que a pesar de que la opción de infinitos entes incausados me chirría menos que la opción de el número finito random, creo que hay muy buenas razones para rechazar que el número de entes incausados sea infinito. Entre esas buenas razones cabe destacar dos. Una sería el hecho de que esto implica un infinito actual y el hecho de que los infinitos actuales implican absurdos lógicos, y otra sería que este infinitismo fundamental, combinado con ciertos razonamientos, nos llevaría a el realismo modal, que es una postura filosófica absurda que deberías rechazar. Bien, respecto a los absurdos lógicos que implican los infinitos actuales, a lo que me refiero es a que, por ejemplo, si pensamos en que la cantidad de números naturales es una cantidad infinita, y pensamos también en que la cantidad de números pares también es una cantidad infinita,
Entonces, si asumiéramos que infinito puede ser una cantidad real de cosas en el mundo, deberíamos concluir que la cantidad de números naturales es exactamente igual que la cantidad de números pares, porque ambas son la misma cantidad. Ambas son infinito. No obstante, si en el mundo real tuviéramos bolas en las que hubiéramos escrito los infinitos números naturales y de esas bolas destruyéramos aquellas que tienen números pares, es decir, destruimos la bola 2, la bola 4, la bola 6, absurdamente nos quedarían todas las bolas que tienen números impares. Y los números impares también son infinitos, es decir, que nos quedarían infinitas bolas. Si tomásemos en serio la idea de que infinito puede ser una cantidad actual de entidades de la realidad, no parece tener ningún sentido decir que si tú tienes esa cantidad de entidades y destruyes esa misma cantidad de entidades, te sigue quedando la misma cantidad de entidades. Sería como si dijeras que tú tienes 100 objetos y que de esos 100 objetos destruyes 100 objetos y que los que te quedan sin destruir son 100 objetos. Es más, si lo que he planteado con las bolas lo planteáramos con una cantidad de bolas que va del 1 al 100 y destruyéramos las bolas pares, no nos quedaría la misma cantidad de bolas. Y lo más absurdo es que si volvemos al ejemplo de las infinitas bolas, que tienen escritos todos los números naturales, si en lugar de decir que destruimos las bolas con números pares, yo hubiera dicho que destruimos las bolas con números naturales, entonces no nos quedaría ninguna bola. O sea que en este caso tendríamos un número infinito de bolas, del cual yo he destruido un número infinito de bolas, y el resultado es que no me queda ninguna bola. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Si a infinito le resto infinito, ¿me queda infinito o me queda cero? A mi juicio, esto parece demostrar que infinito no es ni puede ser una cantidad real de cosas en el mundo. Y por supuesto, yo tengo bastante claro que cuando decimos que los números naturales son infinitos o que los números pares son infinitos, no estamos hablando de nada real, porque los números en sí mismos no son algo que exista como entidades en el mundo. El número 5 no está en ningún lugar, es una mera abstracción. Simplemente lo que estamos diciendo es que hipotéticamente si una persona inmortal empezase a contar, en principio podría seguir eternamente contando sin llegar a terminar nunca. Pero precisamente estamos diciendo que jamás llegará a contar un número infinito de números, porque ese infinito es algo que nunca puede llegar a darse en la realidad. Otro ejemplo de absurdos lógicos derivados de aceptar la posibilidad de los infinitos actuales es el que se da en la paradoja del Hotel Hilbert, aunque este no lo explicaré aquí porque creo que con el ejemplo que he dado ya es suficiente. Simplemente lo menciono por si queréis buscarlo. Por otra parte, el segundo motivo para rechazar el infinitismo fundamental es que además creo que nos comprometería con una postura filosófica muy controvertida llamada realismo modal. El realismo modal es la teoría propuesta principalmente por David Kellogg Lewis, según la cual todos los mundos posibles lógicos son tan reales como el nuestro. Es decir, que implica aceptar que hay un mundo realmente existente ahora mismo, en el que hay una persona exactamente igual que yo, pero que lleva un sombrero rojo. Y también hay un mundo en el que hay una persona exactamente igual que yo, pero que lleva un sombrero verde. Es más, también hay un mundo en el que los personajes de El Señor de los Anillos son reales. Es decir, ahora mismo está pasando realmente que Frodo está caminando junto a Sam para llevar el anillo a Mordor. Y Harry Potter realmente está volando en una escoba voladora por ahí. En otras palabras, todo aquello que no sea lógicamente imposible es totalmente real. ¿Y por qué digo que el infinitismo fundamental nos comprometería con esta postura filosófica tan extrema? Pues lo digo por el teorema del mono infinito, The Infinite Monkey Theorem, que afirma que un mono pulsando teclas al azar sobre un teclado durante un periodo de tiempo infinito, tarde o temprano acabaría escribiendo cualquier texto posible. Es decir, puede que el mono no escriba el Quijote
durante el primer trillón de años, ni durante el primer cuatrillón, pero seguramente sí lo habrá escrito cuando haya pasado un número de años que equivalga a 800.000 cuatrillones elevado a 800.000 cuatrillones elevado a 800.000 cuatrillones elevado a 800.000 cuatrillones de años. La gente que piense que ese hipotético mono inmortal no escribiría el Quijote simplemente no está pensando lo suficiente en lo que significa infinito. El teorema del mono infinito ha sido matemáticamente demostrado, y creo que cualquier persona razonable debería aceptar que si asumimos que cualquier evento improbable se va volviendo más probable a medida que se incrementa el factor tiempo, entonces la probabilidad de que ese evento se dé tiende a 1 en el infinito. ¿Y cómo creo que se aplicaría esto al infinitismo fundamental del que estábamos hablando? Muy sencillo, creo que si hubiera una cantidad infinita de cosas incausadas en la realidad, que pueden actuar o no como causas a su vez de otras cosas, entonces deberíamos aceptar un escenario en el que, igual que en el caso del mono, tendríamos una cantidad infinita de intentos para que se dé lo que sea. Fijaos en que hemos planteado el teorema del mono infinito hablando de un único mono que escribe durante una cantidad infinita de tiempo. Pero aplicando la estadística, las implicaciones serían equivalentes si en lugar de hablar de un mono en un tiempo infinito, hablásemos de una cantidad infinita de monos, escribiendo todo tipo de cosas aleatorias. Estadísticamente, esos monos escribirían cualquier cosa que sea lógicamente posible escribir. Uno de esos monos escribiría el Quijote, otro de los monos escribiría el Quijote con la última palabra diferente. No habría ninguna posibilidad que quedase sin realizar. Y efectivamente, podríamos trasladar esto al escenario de las infinitas causas fundamentales. Y aplicando la estadística, esas infinitas causas habrían dado lugar a todo aquello que sea lógicamente posible, incluido el universo de Harry Potter o del Señor de los Anillos. Por lo menos en aquellos aspectos en los que esos universos no impliquen contradicciones lógicas que los hagan totalmente imposibles. Así que lo siento, ateíto, pero el infinitismo fundamental te compromete con el realismo modal. Te compromete con la idea de que todo lo posible existe. Es decir, que para negar la existencia de Dios tendrías que afirmar la existencia de Harry Potter. Y no solo eso, sino que si lo piensas, el realismo modal implicaría que también existiera un mundo en el que hubiera algo muy parecido a el Dios de la Biblia, por lo menos en todos aquellos aspectos en los que no sea lógicamente imposible. Es decir, que habría un ser dividiendo el mar en dos y causando el diluvio universal y estas cosas. Y ni siquiera puedes rechazar que ese mundo sea este en el que estamos. Estás aceptando que hay un mundo en el que realmente hay un ser que ha dividido el mar en dos. Pero la cosa es mucho peor aún, porque si aceptases el realismo modal, también tendrías que aceptar que existen los cerebros de Boltzmann. Es decir, tendrías que aceptar que entre los infinitos efectos derivados de esas infinitas causas fundamentales, que por estadística, aplicando el teorema del mono infinito, serían todos los efectos posibles, también habrían sido causados cerebros flotantes en medio de la nada, que por su configuración material creyeran estar viviendo en la misma realidad en la que estás viviendo tú. Es decir, que cada neurona, cada partícula de ese cerebro esté posicionada de tal manera que el cerebro crea recordar lo que tú crees recordar y crea experimentar lo que tú crees estar experimentando ahora mismo. Y por supuesto, dada tu situación epistémica, tú no puedes rechazar que tú eres uno de esos cerebros. Especialmente si aceptas un escenario como el del infinitismo fundamental, que te obliga a aceptar que esos cerebros efectivamente se han dado. Claro, la cosa sería muy distinta si rechazases este tipo de escenario y optases por un escenario en el que no tengan por qué darse todas las posibilidades, de tal manera que no tenga por qué haber cerebros de Boltzmann, y que puedas decir que el hecho de que se hayan dado cerebros de Boltzmann y que por lo tanto tú seas un cerebro de Boltzmann es como mínimo altísimamente improbable. Pero eso no lo podrás decir desde el infinitismo fundamental. Ahí no es que sean improbables los cerebros de Boltzmann, es que de hecho son totalmente seguros. Y hay una probabilidad del 100% de que exista el cerebro de Boltzmann que cree estar viviendo lo que crees estar viviendo tú.
Pues bien, llegados a este punto, creo haber argumentado lo suficiente en contra del infinitismo fundamental. Es decir, en contra de que el número de cosas incausadas que actúan como causas primeras sea infinito. Pero todavía nos queda elegir entre las otras dos opciones. Si el número de primeras causas no es infinito, podría ser una única primera causa o podría ser cualquier otro número finito de primeras causas, ya sean 2, 3 o 3579. ¿Por qué sería razonable optar por que sea una y no cualquier otro número? Pues bien, el primer motivo sería la navaja de Occam. Un principio que empleamos constantemente al razonar. La idea de que haya una única primera causa es más simple que la idea de que haya 3579 primeras causas. Y lo más razonable es optar por la explicación más simple. Como digo, la navaja de Occam es un principio que utilizamos constantemente. Si tú vas caminando y ves un naranjo y ves que en el suelo junto al naranjo hay una naranja, lo que vas a pensar es que la naranja simplemente ha caído del naranjo. No es la única explicación posible para que esa naranja esté ahí en el suelo, porque podría ser también que alguien haya traído esa naranja desde Nueva Zelanda, que haya viajado en avión hasta aquí y que haya puesto la naranja en el suelo junto a ese naranjo. Pero tú no razonas de esa manera. No tomas la explicación más compleja para lo que estás viendo, tomas la opción más sencilla. ¿Por qué no deberías hacer lo mismo en este caso? Una réplica posible por parte del ateo sería que el monismo fundamental, es decir, la idea de que solo haya una única primera causa, implica muchos problemas que no implica el pluralismo fundamental. Por ejemplo, el monismo fundamental nos compromete con la idea de causación ex nihilo. Si solo hay una primera cosa, una primera entidad que ha causado todo lo demás, tiene que haberlo causado de la nada. No puede haber tomado una materia para causarla, porque en principio solo tenemos esa entidad. Entonces quizás el ateo podría decir que como es razonable rechazar la causación ex nihilo, es razonable rechazar el monismo fundamental. ¿Pero es realmente razonable rechazar la causación ex nihilo? Quizás no lo sea. De hecho, hay científicos ateos con gran reputación que defienden que hay cosas que surgen ex nihilo. Ahí tenemos a Stephen Hawking o a Lawrence Krauss, diciendo que el universo surgió de la nada. Y por supuesto hay fenómenos como las famosas partículas virtuales que podrían servirnos como ejemplo de algo que surgen sin causa material. Y aquí no estamos hablando de manera hipotética. Hay diversos experimentos que apuntan a la realidad de este fenómeno de las partículas virtuales. Quizás un ateo podría decir que estas partículas virtuales efectivamente están surgiendo ex nihilo, pero que no están siendo causadas por nada. No hay nada que actúe como causa eficiente, sino que simplemente surgen de manera incausada. Pero desde el bando teísta podría defenderse que lo más razonable es pensar que sí tienen una causa eficiente, y que por lo tanto estaríamos ante un caso de causación eficiente sin causa material, es decir, de causación eficiente ex nihilo. ¿Y por qué sería razonable decir que las partículas virtuales, aunque no tengan causa material, sí que tienen una causa eficiente de su existencia? Pues podríamos decir esto en base a un argumento del filósofo Andrew Tern Locke. Si lo pensáis, en el caso de las partículas virtuales tenemos siempre el mismo tipo de cosas surgiendo de la nada. ¿Qué es lo que determina que las cosas que surgen de la nada sean esas y no otras? Es decir, siempre tenemos una partícula fundamental de algún tipo y su correspondiente antipartícula. Pero ¿por qué son esas cosas las que surgen de la nada? La explicación para que esas cosas surjan de la nada, si decimos que son incausadas, no podría estar en nada externo a ellas. Porque si estuviera en algo externo a ellas, lo razonable sería pensar que esa cosa externa es la causa eficiente, que explica por qué ese tipo de partículas son las que surgen sin causa material. Así que para decir que son incausadas tenemos que defender que la explicación está en ese tipo de cosas que son. Es decir, que ese tipo de cosa, que es la partícula virtual, tiene alguna propiedad P
que le permite aparecer de la nada de manera incausada. Pero claro, entonces la propiedad P de esa cosa, de esa partícula, llega tarde para ser la explicación de por qué ha surgido. Porque si la propiedad P es una propiedad de esa partícula, entonces la propiedad P no existe hasta que no existe la partícula. Y por lo tanto no puede ser lo que haya hecho que la partícula empiece a existir desde la nada. Aquí tenéis el argumento de Locke formulado de una manera más formal para quien quiera estudiarlo. En cualquier caso, la causación ex nihilo no parece algo metafísicamente imposible, y mucho menos lógicamente imposible. Así que el monismo fundamental parece seguir siendo una opción muy razonable. De hecho, sería la más razonable porque es la más simple. Pero bueno, quizás pienses que la navaja de Occam no es suficiente para hacer que te decantes por la idea de que hay solamente una única entidad incausada en la realidad. Así que vamos a reforzar esa conclusión con un argumento bastante más contundente. Un argumento que emplea el famoso principio de identidad de los indiscernibles. Ese principio según el cual si tenemos dos supuestas cosas y vemos que todas sus propiedades son idénticas, es decir, que tienen la misma forma, el mismo color, están exactamente en el mismo lugar al mismo tiempo, con el mismo tamaño, etcétera, etcétera, realmente no son dos cosas, sino que es una única cosa. Este principio es frecuentemente utilizado por filósofos teístas para demostrar la unicidad del ser subsistente. En otras palabras, para demostrar que solo hay una única causa de todo lo demás. Pero suelen hacerlo de una manera que no me parece muy convincente. En cambio, aquí voy a usar el principio de identidad de los indiscernibles en un argumento que sí me parece bastante razonable. Para empezar, llegados a este punto, ya hemos concluido que en la realidad hay algunas cosas incausadas. Y también que esas cosas incausadas son incausadas por el hecho de ser lo que son. Es decir, que su esencia implica que existan de manera incausada. Ello implica que o bien algunas o bien todas las propiedades de esa esencia hacen que esa cosa exista de manera incausada. Si fueran todas las propiedades de esa esencia, es decir, todas las características de esa cosa, las que hicieran que esa cosa fuera incausada, entonces, aplicando el principio de identidad de los indiscernibles, solamente podría haber una única cosa incausada, porque aplicando ese principio solamente una única cosa puede tener un conjunto total de propiedades X. Si otra supuesta cosa tuviera el mismo conjunto total de propiedades X, no sería otra cosa, sino que sería la misma cosa exactamente. En cambio, si decimos que solo algunas de las propiedades de la cosa incausada son las que hacen que la cosa sea incausada, entonces no tendría por qué haber solamente una única cosa incausada. Pero, y aquí viene el punto más importante, deberíamos concluir que en ese caso lo más razonable es que haya infinitas cosas incausadas, y no cualquier otro número finito como 3579. Y debemos recordar que el infinitismo fundamental ya lo hemos descartado. Por lo tanto, es más razonable que sean todas las propiedades de la cosa incausada, es decir, el conjunto total de sus características, aquello que hace que sea incausada y que, en consecuencia, solamente haya una. Como sé que estoy hablando a un nivel muy abstracto, voy a usar figuras geométricas y colores para que se pueda entender un poco mejor lo que estoy diciendo aquí. Supongamos que tenemos un triángulo equilátero azul de 10 centímetros de lado y que ese triángulo equilátero azul de 10 centímetros de lado es una cosa incausada. ¿Cuál de sus propiedades es la que hace que sea incausado? Y además sabemos que es incausada por esencia, es decir, que por ser aquello que es, existe sin causa. Pues bien, ¿cuál de sus propiedades es la que hace que ese triángulo azul equilátero de 10 centímetros de lado sea incausado? ¿Es la propiedad de ser un triángulo? ¿Es la propiedad de ser azul? ¿O la propiedad de tener 10 centímetros de lado? O quizás sea el hecho de estar en el lugar exacto en el que está, o el hecho de ser equilátero. Pues bien, si dijéramos que es todo el conjunto de sus propiedades el que implica que sea incausado, entonces aplicando el principio de identidad de los indiscernibles solamente hay una cosa incausada.
porque solamente una cosa puede tener ese conjunto exacto de propiedades. Solamente puede haber un triángulo equilátero azul de ese tamaño en ese lugar concreto, en ese momento concreto. En cambio, si dijéramos que solamente son algunas de sus propiedades las que hacen que sea incausado, entonces lo razonable sería concluir que hay infinitas cosas incausadas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si lo necesario para ser incausado es solamente ser un triángulo, y el resto de propiedades puede variar, vemos que esas propiedades pueden variar de infinitas formas posibles. Es decir, pueden concebirse infinitas formas posibles de triángulos. Y también habría infinitos tamaños posibles de triángulos. Podrían tener 10 centímetros de lado, 11 centímetros de lado, 1 kilómetro de lado, etc. Y en cuanto a los colores, también habría infinitos tonos distintos. Pues bien, esto ilustra cómo este argumento que estoy planteando nos obliga a elegir entre el monismo fundamental, es decir, que solamente haya una única primera causa, y el infinitismo fundamental, es decir, que haya infinitas primeras causas. Pero el infinitismo fundamental ya lo hemos descartado con otros argumentos. Por supuesto, algún ateo podría decir que en el caso de los triángulos que he puesto como ejemplo, quizás podríamos contemplar la posibilidad de que, aunque el único requisito para ser incausado sea ser un triángulo, tampoco tengan por qué haberse dado los infinitos triángulos lógicamente posibles. Quizás solamente se han dado de manera incausada 37 triángulos posibles. Así que solamente habría 37 cosas incausadas. Pero creo que esto nos llevaría nuevamente a rechazar el principio de razón suficiente. En tanto que esto dejaría sin ninguna explicación el hecho de que se hayan dado de forma incausada algunos de los triángulos posibles y no otros de los triángulos posibles. Sin embargo, si para ser incausado es preciso tener el conjunto completo de propiedades X, que en este caso sería ser un triángulo equilátero de un tamaño concreto, de un color concreto, en un lugar concreto, entonces aplicando el principio de identidad de los indiscernibles solamente tenemos una única cosa incausada. Y esto se suma a la navaja de Occam como argumento para que finalmente nos decantemos una vez más por la opción azul. Pues bien, ya hemos llegado muy lejos, ya tenemos una única cosa que ha causado todas las demás cosas de la realidad. Un único ente incausado. Por supuesto, todavía no he demostrado que ese ente tenga que ser una mente inteligente, ni que tenga que ser sumamente poderoso, ni tampoco que tenga que ser moralmente bueno. Así que nos queda un largo camino, pero los 4 últimos escalones los vamos a dejar para el próximo vídeo. Por el momento, espero vuestros comentarios, espero que critiquéis con los mejores argumentos que tengáis cada uno de los peldaños de este argumento. Me interesará mucho ver lo que decís. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, nada más que decir y hasta la próxima.